Ella no va a dar el primer paso. No va a escribirte. No va a pedir perdón primero. Y cuanto antes lo entiendas, antes dejarás de cometer el error que destruye a tantos hombres después de una discusión. Porque mientras tú esperas que el silencio se rompa solo, ella observa. Observa cómo reaccionas, cómo te colocas emocionalmente, si te mantienes firme o si empiezas a ceder por ansiedad. La mayoría de los hombres creen que una pelea es solo un mal momento que hay que apagar rápido, como si pedir perdón fuera una señal de madurez. Pero en realidad, ese impulso por arreglarlo todo de inmediato suele nacer del miedo a perder, no de la fortaleza. Aquí es donde comienza la verdadera prueba. No es una pelea por el tema que discutisteis. Es una prueba de carácter, de control emocional y de posición dentro de la relación. Y lo que hagas en estos primeros momentos marcará el rumbo de todo lo que viene después, para bien o para mal. Muchos hombres, después de una discusión, entran en una especie de espera silenciosa. Miran el teléfono cada pocos minutos, releen la conversación en su cabeza y se dicen a sí mismos que ella acabará calmándose y dará el primer paso. Se convencen de que lo maduro es aguantar, ser pacientes, demostrar que no son orgullosos. Pero esa espera no es calma, es ansiedad disfrazada. Por dentro, la mente trabaja sin parar, buscando la forma más rápida de recuperar la paz, incluso aunque eso signifique tragarse lo que realmente piensan o sienten. En ese estado, el silencio se vuelve insoportable, y cada minuto sin respuesta se interpreta como una amenaza. Lo peligroso es que, sin darse cuenta, el hombre empieza a colocarse en una posición inferior, como si estuviera pidiendo permiso para que todo vuelvan a estar bien. No porque haya hecho algo imperdonable, sino porque necesita aliviar la tensión interna. Y mientras él espera, ella percibe algo muy claro. No a un hombre tranquilo y seguro, sino a alguien que depende emocionalmente del resultado de esa discusión. Esa dependencia cambia la dinámica. No hace falta que ella diga nada. El simple hecho de que tú estés esperando ya envía un mensaje poderoso sobre quién controla la situación. Recuerdo perfectamente una etapa de mi vida en la que creía que pedir perdón siempre era la solución correcta. Tenía poco menos de 30 años y estaba convencido de que ceder era una señal de inteligencia emocional. Cada vez que surgía un conflicto, aunque no entendiera del todo qué había hecho mal, daba el paso primero. Me disculpaba, intentaba suavizar la situación y buscaba volver cuanto antes a la normalidad. Al principio parecía funcionar. Las discusiones se cerraban rápido, el ambiente se calmaba y yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Las peleas no desaparecieron, al contrario, se hicieron más frecuentes. Y lo más extraño era que los motivos eran cada vez más pequeños, más confusos, casi insignificantes. Sin darme cuenta, había enseñado a la otra persona que cualquier tensión se resolvía del mismo modo. Yo cediendo. Cada disculpa no nacía de una reflexión profunda, sino del deseo de que todo volviera a estar en calma. Y eso tiene un precio. Cuando pides perdón sin estar convencido, cuando lo haces solo para evitar el conflicto, envías un mensaje muy claro. Tu estabilidad depende de la aprobación del otro. Yo no lo veía entonces, pero estaba entrenando una dinámica peligrosa. No estaba resolviendo problemas, estaba posponiéndolos. Y lo peor es que cuanto más lo hacía, menos respeto sentía por mí mismo. Y eso, aunque no se diga en voz alta, siempre se nota. Durante un tiempo, todo parecía estar bajo control. Después de cada disculpa venía una reconciliación rápida, una sensación de alivio y, muchas veces, una cercanía física que daba la impresión de que la relación se fortalecía. Ese momento posterior a la pelea se interpretaba como una prueba de madurez, como si el conflicto hubiera servido para unir más. Yo mismo me decía que así funcionaban las relaciones sanas, que era normal discutir y luego arreglarlo con facilidad. Sin embargo, esa calma era engañosa. No era el resultado de haber resuelto el problema de fondo, sino de haberlo tapado.
La paz que se sentía no venía de la comprensión mutua, sino del hecho de que uno de los dos había cedido por completo. Con el tiempo, esa dinámica crea una ilusión peligrosa. Crees que todo va bien porque no hay tensión visible, pero por debajo se acumulan pequeñas frustraciones que nadie nombra. Cada reconciliación rápida refuerza la idea de que no hace falta hablar en serio, que basta con pasar página. Y mientras tanto, el conflicto no desaparece, solo se esconde. Esa falsa estabilidad puede durar semanas o meses, pero siempre termina pasando factura. Porque cuando una relación se sostiene solo sobre el alivio momentáneo y no sobre el respeto mutuo, el equilibrio es frágil. Y basta un pequeño empujón para que todo vuelva a estallar. Con el tiempo, las discusiones empezaron a aparecer por motivos cada vez más pequeños. Ya no se trataba de decisiones importantes ni de conflictos reales, sino de detalles casi absurdos. Un comentario mal interpretado, una foto en redes sociales, un mensaje que tardó demasiado en llegar, incluso un cambio mínimo en la apariencia. Cosas que, en otro contexto, no habrían tenido ninguna importancia, pero ahora se convertían en el detonante de nuevas tensiones. Yo notaba que el umbral de conflicto se hacía más bajo, como si cualquier excusa fuera suficiente para generar una pelea. Y lo más inquietante era que el patrón siempre se repetía: enfado, silencio, espera, disculpa. Cada vez que yo cedía, el mensaje se reforzaba. Sin querer, estaba enseñando que el drama funcionaba, que provocar una reacción era una forma eficaz de recuperar atención y control. La relación ya no giraba en torno a resolver problemas, sino en torno a gestionar emociones desbordadas. Poco a poco, el respeto se iba erosionando, aunque nadie lo dijera en voz alta. Porque cuando las discusiones nacen de lo insignificante y se repiten sin cesar, dejan de ser una señal de conexión y se convierten en una rutina. Una rutina que desgasta, confunde y prepara el terreno para conflictos cada vez más intensos. Aquí es donde entra en juego un mecanismo psicológico que muchos hombres no ven venir. Cada vez que tú pides perdón solo para calmar la situación, estás creando una asociación muy clara. El conflicto provoca tensión, la tensión se mantiene unos minutos, y al final llega tu disculpa como una recompensa. Es exactamente el mismo principio que describía Pavlov: estímulo, respuesta y premio. Sin darte cuenta, estás condicionando el comportamiento. El drama deja de ser algo negativo y pasa a convertirse en una herramienta. No porque ella lo planifique de forma consciente, sino porque el cuerpo y la mente aprenden rápido qué funciona. La discusión genera emoción, intensidad, adrenalina. Y tu reacción final cierra el ciclo con alivio y validación. Así se refuerza el patrón. Cada nueva pelea tiene más fuerza que la anterior, porque el cerebro ya espera el mismo desenlace. El problema es que, en ese proceso, tú pierdes algo esencial: tu posición. No porque te equivoques al pedir perdón cuando es justo hacerlo, sino porque lo haces de manera automática, sin criterio. El mensaje implícito es claro. Ante el conflicto, tú cedes. Y cuando eso ocurre una y otra vez, la relación se reorganiza alrededor de ese punto. El drama deja de ser un accidente y se convierte en un hábito. Y los hábitos, cuando no se rompen a tiempo, terminan definiendo la dinámica completa de una pareja. En este punto es importante entender algo clave. Ceder constantemente no es lo mismo que cuidar la relación. Muchos hombres confunden la tranquilidad momentánea con el respeto real. Piensan que evitar el conflicto es una forma de amor, cuando en realidad puede convertirse en una forma de desaparición. Porque cuando siempre te adaptas, cuando siempre bajas la cabeza para que todo esté en calma, dejas de mostrar quién eres y qué límites tienes. Y eso, lejos de generar atracción, la debilita. Una relación sana no se sostiene sobre la sumisión, sino sobre el equilibrio. La otra persona necesita sentir que está con alguien que puede mantenerse firme, incluso cuando hay tensión. No alguien que se diluye para evitar el malestar. El problema es que la sumisión suele disfrazarse de bondad.
Desde fuera parece comprensión, paciencia, empatía, pero desde dentro se vive como una renuncia constante. Y esa renuncia se nota. Se nota en el tono de las discusiones, en la forma en que se toman las decisiones, y en quién termina ajustándose siempre. Cuando uno de los dos deja de defender su espacio emocional, la relación pierde simetría. Y sin simetría, el respeto se resiente. No hace falta levantar la voz ni imponer nada para mantener la atracción. Basta con no traicionarte a ti mismo cada vez que surge un conflicto. Porque cuando lo haces, el mensaje que envías no es amor, es debilidad. Y la debilidad, aunque nadie lo diga abiertamente, rara vez resulta atractiva a largo plazo. Existe una diferencia fundamental entre preocuparse por la otra persona y someterse a ella. Preocuparse implica actuar desde la elección, desde la calma y la coherencia. Someterse, en cambio, nace del miedo a perder y de la urgencia por apagar el conflicto cuanto antes. Cuando siempre eres tú quien cede, no estás mostrando cuidado, estás mostrando dependencia. Y la dependencia cambia la percepción. La otra persona deja de verte como alguien sólido y empieza a verte como alguien predecible. ¿Sabe qué? Pase lo que pase, acabarás volviendo para arreglarlo. Eso elimina la tensión positiva que mantiene viva la atracción. Porque la atracción no surge de la obediencia, sino del contraste entre dos voluntades fuertes que se respetan. Cuando renuncias a la tuya cada vez que hay un choque, no estás siendo comprensivo, estás anulándote. Y aunque al principio eso pueda parecer cómodo, a largo plazo genera un vacío en el que la relación sigue existiendo. Pero la admiración se va diluyendo poco a poco. Nadie desea profundamente a alguien que no se respeta a sí mismo. Por eso, cuando confundes cuidado con sumisión, no solo pierdes autoridad emocional, también pierdes algo más sutil y más difícil de recuperar, el deseo genuino. Recuerdo el caso de un amigo muy cercano que pasó años atrapado en esa misma dinámica sin darse cuenta. Estuvo casado casi 7 años, y durante todo ese tiempo, su reacción ante cualquier conflicto era siempre la misma: pedir perdón, aunque no supiera exactamente por qué. Pensaba que así protegía la relación, que estaba siendo un buen compañero. Al principio, ella parecía tranquila, incluso agradecida. Pero con el paso del tiempo, algo se rompió. Las discusiones no disminuyeron, se volvieron más duras. Él ya no solo pedía perdón por errores reales, sino por estados de ánimo, por silencios, por cosas que no dependían de él. Un día me dijo que sentía que caminaba sobre cristales, que cualquier paso en falso podía provocar otra tormenta. Y aún así, seguía cediendo. Hasta que un día ella se fue. Sin grandes gritos ni escenas dramáticas. Simplemente dijo que ya no sentía lo mismo, que había perdido la chispa. Lo devastador fue entenderlo después. No lo dejó porque discutieran, lo dejó porque dejó de respetarlo. Porque durante años él había demostrado que su estabilidad dependía de mantenerla contenta a cualquier precio. Esa historia es dura, pero real. Y muestra algo que muchos hombres no quieren aceptar. El amor no sobrevive solo a base de disculpas. Sin respeto, sin límites claros, la relación se vacía por dentro, incluso aunque por fuera parezca seguir en pie. Para entender por qué este patrón se repite con tanta fuerza, hay que mirar lo que ocurre a nivel emocional y químico durante una discusión. Cuando estalla un conflicto, el cuerpo entra en alerta. Aumenta la adrenalina, el pulso se acelera y la mente se centra en ganar o perder terreno. En ese estado, no se busca tanto resolver el problema como sentir control. Y cuando una de las dos personas cede, la otra experimenta una descarga de alivio y validación. Ese momento genera una sensación de poder difícil de ignorar. El cerebro lo registra como una victoria emocional. Con el tiempo, esa sensación se vuelve adictiva. No porque exista mala intención consciente, sino porque el sistema nervioso aprende rápido qué estímulos producen recompensa. Por eso las discusiones tienden a intensificarse.
Cada nueva pelea necesita un poco más de drama para provocar la misma respuesta emocional. Y si siempre eres tú quien termina cediendo, el ciclo se refuerza aún más. El problema es que mientras uno experimenta alivio y dominio, el otro acumula frustración y desgaste. Esa desigualdad no se ve de inmediato, pero se siente. Se manifiesta en la pérdida de deseo, en la irritación constante y en la sensación de estar atrapado en una dinámica que no se puede romper. Comprender este mecanismo es clave, porque solo cuando entiendes qué se activa dentro de ti y del otro durante un conflicto, puedes empezar a actuar de forma consciente y no por impulso. Muchas de esas discusiones no surgen porque exista un problema real que resolver. Surgen como una especie de prueba, una prueba disfrazada de enfado, de reproche o de decepción. Puede empezar por algo trivial, una elección sin importancia, un comentario fuera de contexto, una decisión cotidiana. En la superficie parece una queja concreta, pero en el fondo hay otra pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando hay tensión? Si te alteras, si te justificas, si corres a arreglarlo todo, o si mantienes la calma. Estas situaciones funcionan como pequeños exámenes emocionales. No buscan tanto una solución lógica como una respuesta de carácter. Por eso muchas veces, aunque resuelvas el tema puntual, la sensación de malestar continúa. Porque el objetivo nunca fue el tema en sí. El verdadero foco está en tu postura. Cuando respondes con ansiedad o sumisión, la prueba se refuerza y vuelve a repetirse más adelante, con otro pretexto distinto. En cambio, cuando no te dejas arrastrar por la urgencia emocional, cuando no reaccionas desde el miedo, algo cambia. La discusión pierde fuerza, no porque desaparezca el desacuerdo, sino porque ya no obtiene la reacción que lo alimenta. Entender que muchas peleas son en realidad tests encubiertos te permite dejar de tomarlas como ataques personales y empezar a verlas como lo que son, momentos en los que se pone a prueba tu estabilidad y tu capacidad de mantenerte firme sin perder el respeto. Hubo un momento concreto en el que decidí no actuar como siempre. Fue una discusión aparentemente normal, de esas que antes habrían terminado con una disculpa rápida por mi parte. Esta vez no levanté la voz, no discutí el detalle, y tampoco corrí a arreglarlo todo. Simplemente mantuve mi postura y seguí con lo que tenía previsto hacer. Salí a cenar, me concentré en mis cosas y no entré en el juego del silencio ni de la provocación. Al principio, la reacción fue de desconcierto. El conflicto no avanzaba como antes. No había persecución, no había ansiedad visible. Y eso cambió completamente la dinámica. Cuando no alimentas la tensión, esta empieza a perder intensidad por sí sola. No porque el problema se haya resuelto mágicamente, sino porque deja de tener un escenario donde crecer. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Entendí que mantener la calma no es indiferencia, es control. No es castigo, es coherencia. Y cuando actúas desde ahí, el conflicto deja de definirte. Ya no eres el hombre que corre detrás del equilibrio emocional del otro, sino alguien que se mantiene estable incluso cuando hay fricción. Esa estabilidad es mucho más poderosa que cualquier disculpa automática. La clave de ese cambio no está solo en la actitud externa, sino en lo que ocurre dentro del cuerpo. Cuando te mantienes en calma durante un conflicto, interrumpes la reacción química que normalmente lo intensifica. No entras en el pico de adrenalina, no buscas alivio inmediato, no necesitas ganar ni perder. Al hacerlo, recuperas el control de tu sistema nervioso. Y eso se nota. Se nota en el tono de voz, en el ritmo al hablar, en la ausencia de prisa por cerrar la situación. Mientras una parte espera una reacción emocional fuerte, se encuentra con estabilidad. Esa estabilidad descoloca porque no encaja con el guión habitual. La tensión necesita respuesta para sobrevivir. Cuando no la obtiene, empieza a diluirse. Aprender a regular esa respuesta interna es fundamental. No se trata de reprimir emociones, sino de no dejar que ellas decidan por ti. Cuando entiendes que puedes sentir incomodidad sin actuar desde ella, ganas espacio. Espacio para pensar, para observar y para elegir.
Y esa capacidad de elección es lo que define a un hombre emocionalmente fuerte. No alguien que nunca se equivoca, sino alguien que no se descompone cuando hay fricción. Esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la dinámica de cualquier relación. Hay una imagen que explica muy bien esta idea. En una manada de lobos, el líder no es el que reacciona primero ni el que hace más ruido. Es el que observa, el que se mueve con calma y decide cuándo actuar. No necesita demostrar fuerza constantemente, porque su posición es clara. En las relaciones ocurre algo muy parecido. El hombre que mantiene la serenidad en medio del conflicto transmite seguridad sin decir una sola palabra. No se precipita, no se justifica en exceso y no entra en juegos emocionales. Esa calma no es pasividad, es presencia. Cuando reaccionas de inmediato a cada provocación, cedes el control de la situación. Cuando eliges cuándo y cómo responder, marcas el ritmo. Eso no significa ignorar a la otra persona, sino no dejar que la urgencia dicte tus actos. La firmeza tranquila es mucho más poderosa que cualquier confrontación directa. Y al igual que en la manada, ese tipo de liderazgo no se impone, se reconoce. Se percibe en la coherencia, en la estabilidad y en la capacidad de sostenerte incluso cuando hay presión. Esa es la base del respeto duradero. Después de una discusión, muchos hombres cometen el mismo error: perseguir la reconciliación como si fuera una urgencia. Llaman, escriben, intentan explicarse una y otra vez, con la esperanza de que todo vuelva a estar bien cuanto antes. Pero esa persecución suele tener el efecto contrario. Cuando corres detrás del equilibrio emocional del otro, refuerzas la idea de que tu bienestar depende de su reacción. En cambio, cuando sigues con tu vida, cuando entrenas, trabajas, cocinas o te concentras en tus propios proyectos, envías un mensaje muy distinto. No es indiferencia, es autonomía. El conflicto deja de ser el centro de tu mundo y pasas a ocupar el lugar que le corresponde. Un momento puntual, no una amenaza constante. Esa actitud cambia la energía de la relación. La otra persona ya no tiene delante a alguien desesperado por cerrar la herida, sino a alguien estable que no se rompe con la fricción. Y esa estabilidad resulta sorprendentemente atractiva, porque demuestra que no necesitas el drama para sentirte completo. Al dejar de perseguir, rompes el patrón. El silencio pierde su poder, la tensión se reduce y el conflicto empieza a resolverse desde un lugar más sano. No porque ignores lo que ocurrió, sino porque no permites que te controle. Hay algo que muchos no se atreven a decir en voz alta, pero que juega un papel importante en estas dinámicas: la intimidad después de una discusión. Cuando el conflicto siempre termina con una disculpa y una reconciliación inmediata, el cuerpo aprende a asociar el drama con una recompensa emocional y física. El problema es que ese ciclo refuerza el comportamiento que lo originó. Cuando rompes ese patrón y mantienes tu postura sin pedir perdón automáticamente, algo cambia. La intimidad deja de ser un premio por ceder y se convierte en una elección mutua. No nace de la culpa ni de la necesidad de compensar, sino del deseo real. Eso redefine por completo el guión. Ya no se trata de apagar tensiones con cercanía forzada, sino de permitir que la conexión surja desde un equilibrio nuevo. En ese punto, el conflicto pierde su poder manipulador. No porque desaparezca la atracción, sino porque deja de depender del drama. Cuando la relación se mueve desde ese lugar, ambos entienden que la cercanía no se negocia a través del conflicto. Se construye desde el respeto, la calma y la coherencia. Y ese cambio, aunque silencioso, es uno de los más profundos que puede experimentar una pareja. Llega un punto en el que es necesario ser honesto contigo mismo. Hay relaciones en las que el conflicto no es un accidente, sino una forma constante de crear distancia y control. El drama aparece, se repite y se intensifica porque cumple una función. Mantiene a uno de los dos siempre reaccionando, siempre intentando recuperar algo que parece escaparse. En esos casos, dar más espacio no es una estrategia, es una prueba de realidad.
Cuando dejas de perseguir y permites que exista silencio sin ansiedad, solo pueden ocurrir dos cosas. O la otra persona se acerca desde un lugar distinto, más consciente y respetuoso, o la distancia se hace permanente. Y aunque esta segunda opción asuste, a veces esa es la más reveladora, porque muestra que la relación se sostenía más por el conflicto que por la conexión real. Entender esto duele, pero también libera. No todas las relaciones se pueden salvar, y no todas merecen salvarse a cualquier precio. Cuando el drama es la base, la paz se vuelve imposible. Elegir no participar en ese ciclo no es rendirse, es proteger tu estabilidad. Y esa elección, aunque difícil, marca la diferencia entre vivir atrapado en una tensión constante o avanzar hacia una relación donde el conflicto no sea el centro, sino solo una parte más del camino. Al final, todo se reduce a una decisión personal. No se trata de ganar discusiones ni de imponer tu voluntad, sino de entender qué tipo de hombre quieres ser dentro de una relación. Puedes seguir reaccionando desde el miedo a perder, pidiendo perdón para calmar la tensión y esperando que las cosas mejoren solas. O puedes elegir algo distinto, mantener tu calma, tus límites y tu coherencia incluso cuando hay conflicto. Esa elección cambia por completo la dinámica. No garantiza que todas las relaciones funcionen, pero sí garantiza que no te pierdas a ti mismo en el proceso. Porque una relación sana no se construye sobre el sacrificio constante de uno solo, sino sobre el respeto mutuo y la estabilidad emocional. Cuando dejas de alimentar el drama, descubres qué queda realmente entre dos personas, y esa verdad, aunque a veces sea incómoda, siempre es más valiosa que una paz falsa. Ahora la pregunta queda abierta para ti y para quien escucha esta historia. ¿Crees que pedir perdón siempre fortalece una relación o a veces la debilita? ¿Dónde está el equilibrio entre ceder y respetarte a ti mismo? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios, porque es en ese intercambio donde muchas veces aparecen las reflexiones más honestas.